hoy se presentó el plan paso a paso para el desconfinamiento, lo conversábamos con Claudia, un desconfinamiento gradual y estratégico de las ciudades de nuestro país. Cuarentena solo los fines de semana y festivos y un retorno gradual, además, a clases son parte entonces de este programa que vamos a desglosar en breve con el ministro de Salud, Enrique París. Pero antes les muestro esta gráfica para que lo podamos comprender. Aquí está muy resumido, en todo caso. Tenemos el paso 1, donde estamos precisamente en la cuarentena, ¿no? Cuarentena además obligatoria que hay que cumplir. El paso 2 de transición, donde nos situamos en este momento. Luego el paso 3 de la preparación para ir avanzando hacia un paso 4, que es la apertura inicial. Algo ya les comentaba, ¿no? Respecto de algunas comunas en determinados días, etcétera, para llegar al paso 5, que probablemente sea el más esperado por todos nosotros, que es una apertura ya avanzada. A esta cámara presentamos de inmediato al ministro de Salud, Enrique París. Ministro, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Sole. Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien por acá. Ministro, vamos entonces con estos paso a paso, ¿le parece? Pero antes una reflexión inicial. ¿En qué condiciones nos encontramos en Chile respecto de la pandemia para poder hablar ya o al menos presentar un programa como el que presentaron hoy, de un paso a paso? ¿Usted cree que ya estamos en una buena situación? Ya se cumplen más de 35, 36 días de leve mejoría. No, yo creo que este es un programa sin fecha y eso hay que aclararlo porque hay una circulación de falsas noticias que ya están dando fechas. Nosotros no hemos fijado ninguna fecha. Es un programa muy inicial, lo queremos socializar, de hecho ya lo hemos socializado con ministros, con intendentes, con ceremis, con gremios, con periodistas, con alcaldes y vamos a seguir en esa etapa de socialización y no hemos fijado ninguna fecha. Una cantidad importante de comunas están en cuarentena y no hemos iniciado ninguna salida de cuarentena todavía. Eso no está anunciado. En segundo lugar, hay solo 2 regiones que están en la etapa de apertura inicial, que es la etapa de desconfinamiento, 2 regiones que son Aysén y Los Ríos. Por lo tanto, este plan, lo que queremos es que la gente lo conozca, lo vea, lo estudie. Queremos que si hay algún alcalde o grupo de personas u organizaciones que quiera insinuar algunos cambios, los vamos a acoger, pero insisto, no hay fecha. Tampoco hemos hablado de apertura de clases. Las aperturas que hemos tenido han sido en lugares donde los alcaldes han pedido, Isla de Pascua y una escuelita muy pequeña en Aysén, donde no habían casos, para que los alumnos acudan a clases en condiciones que han sido fijadas además por el Ministerio de Salud, un protocolo sanitario muy estricto. Pero insisto, ha sido a petición de los alcaldes. No hemos hablado de apertura ni de vuelta a clases, eso le corresponde al Ministerio de Educación y siempre en conjunto con Salud, que Educación nos pide solamente los protocolos para ser supervigilados por la autoridad sanitaria. Ya, esa es una muy buena aclaración respecto de que no hay ninguna fecha todavía al respecto. Sin embargo, ministro, como usted bien comprenderá, lo que más nos interesa es la etapa de transición, ¿no? Donde se comienza a levantar la cuarentena, una cuarentena que se levantaría de lunes a viernes y se mantiene los fines de semana y los festivos. ¿Qué tan cerca estamos de esa etapa de transición? Entendiendo que no se puede dar una fecha concreta, pero estamos hablando de 2 semanas, 3 semanas, de un mes más. ¿Cuál es su visión? Bueno, nosotros hacemos un análisis de esa situación los miércoles y los domingos. Este domingo no hicimos ningún anuncio para hacer esos cambios. Normalmente es una reunión muy grande donde hay varios ministros, está el presidente de la República, los subsecretarios de Salud Pública y Redes, el ministro que habla, especialistas en estadísticas, y ese grupo es el que toma la decisión. Por lo tanto, no puedo adelantar. Probablemente hay algunas comunas que sí están con cifras favorables para salir de la cuarentena y entrar a esa etapa de transición. ¿La Araucanía, ahora, para por ejemplo? tomar esa decisión, además nosotros hemos insistido, la Araucanía tiene buenas cifras, pero la Araucanía en este minuto no está en cuarentena. O sea, pasaría, como usted ha insinuado, o podría pasar a una etapa de transición. Claro. Creo que hay que estudiarlo con mucha calma.
nosotros tenemos varios parámetros que deben cumplirse. Por ejemplo, ¿cuáles son? El número de camas libres en la UCI. Tiene que haber un 85% de camas libres. Tiene que haber una R menor de 1, es decir, que la contagiosidad del virus, si una persona está enferma, pueda contagiar solo a una persona, no a 3 o 4 como ocurría antes. Que la PCR, los exámenes de PCR, el resultado sea menos del 10% de positividad. Ahí he dado algunos ejemplos de los parámetros que hay que cumplir. Por ejemplo, que la trazabilidad esté lista a las 48 horas. O sea, si uno identifica a un paciente, dentro de 48 horas tenemos que tener identificado al paciente y a todos sus contactos para poder aislarlos de inmediato. Sí, eso ministro, lo hemos hecho muy eficientemente en Aysén y en Los Ríos, afortunadamente. Sí. Si no se cumplen esas condiciones, no pueden haber cambios en el plan. Bien, ministro, en esta misma etapa de transición que nos interesa, sobre la cual estamos expectantes, sin embargo, se van a mantener algunas medidas. Sabemos del distanciamiento físico, de la mascarilla obligatoria, que probablemente esto nos vaya acompañando con el tiempo. Pero hay una que es más polémica y me gustaría que usted se refiriera a eso, que es la cuarentena a los mayores de 75 años. Hay muchos que están pidiendo que ya el desconfinamiento para ellos se termine, o al menos se libere durante algunos días de la semana. Mire, Soledad, yo encuentro toda la razón. De hecho, en la etapa de desconfinamiento, todos los mayores de 75 años pueden salir a caminar por lo menos media hora al día. Creo que es muy importante por la masa muscular y por la recuperación del calcio en los huesos. Y con respecto a la mascarilla, nos hemos puesto más estricto, va a ser obligatoria ahora en toda situación pública. Todos deben usar mascarilla. El tema de los adultos mayores me preocupa mucho y lo vamos a ir revisando, como hemos dicho, prácticamente en todas las reuniones donde se tome algún cambio con respecto a los pasos, pero sí es un tema que nos preocupa y me preocupa a mí personalmente muchísimo, porque tienen derecho, obviamente, a hacer ese pequeño ejercicio. Lo necesitan para salir, lo necesitan para recuperar su masa muscular. Y usted sabe muy bien, sobre todo en las mujeres, eso favorece el depósito de calcio en los huesos, que es tan importante en esa edad mayor. Claro que sí. Ministro, vamos a algunas críticas que se han levantado. Algunos dicen por qué se observa la positividad y otros factores que usted ya ha explicado en esta entrevista en las regiones y no de manera comunal. Que daría una mejor fotografía de cómo avanzar en el paso a paso e ir liberando a las comunas. Sí. También la podemos observar de forma comunal porque hemos abierto dos páginas, una dependiente del Ministerio de Bienes Nacionales y otra dependiente del Ministerio de Salud. Son páginas que van directo a las comunas, incluso a cuadrantes, donde los encargados de salud de la comuna pueden tener acceso para saber exactamente cómo se comporta la población o cuáles son los índices. Así que eso se puede conocer. No es fácil, pero tenemos acceso a esa información gracias a estas páginas infográficas que permiten ubicar exactamente dónde tenemos los casos actualmente. Eso ha sido un esfuerzo enorme del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Por lo tanto, vamos a contar con esa información. Comuna por comuna, además, el número de casos aparece en el informe epidemiológico que se emite 2 veces por semana, que tiene más de 60 páginas. O sea, ahí los alcaldes pueden ver comuna por comuna el número de casos el número de casos que ocurren en la última semana epidemiológica completa, porque a veces salen semanas parciales, pero la última completa está toda la información, caso por caso, de la cantidad de pacientes que están positivos en cada comuna. Siempre me entrevistan de una radio de Cabildo, a quien quiero mucho, y les doy siempre la cifra, porque está por escrito y entrando a la página web del MinSal, a mano derecha, en un rectángulo dice informe epidemiológico, ahí uno hace clic y puede sacar las cifras de su comuna con exactitud. Sí, yo también lo he visto. Si la pregunta era si esa información era considerada o no, lo que usted confirma es que esa información sí es considerada. Ministro, hoy día hubo una polémica entre la presidenta del Colegio Médico, ¿no?, Isquia Siches, y incluso esa polémica la respondió la propia subsecretaria de Salud, Paula Daza, respecto de que la presidenta del Colegio Médico decía, con nosotros no socializaron esto. Usted me decía recién, lo socializamos con los periodistas, con los expertos, con los investigadores. ¿No lo hicieron? ¿Por qué con el Colegio Médico? Con los alcaldes.
Con los con alcaldes. los alcaldes, con otros ministros, con los ceremis, con algunos gremios. No, lo que pasa es que este programa se presentó en la Mesa Social COVID-19 el día 10 de julio. 19 ¿Ya? perdón, el 10 de julio. Sí. Sí, exactamente. Y de hecho la presidenta del Colegio Médico hizo sugerencias a la misma presentación, hizo 2 sugerencias, una en relación al territorio y otra en relación al color de la página que se presentó. Así que a nosotros nos extrañó mucho que ella haya dicho que no se presentó. Ahora, si la presidenta se refería a que ella necesitaba una presentación exclusiva para el Colegio Médico, eso obviamente no se ha hecho. Exclusivamente al Colegio Médico no, pero sí se hizo a la Mesa Social COVID-19 en La Moneda. Y de hecho, el martes pasado yo también participé en la Mesa Social COVID-19 y ofrecí presentar todo el documento el viernes pasado, pero ellos decidieron no hacer reunión el viernes, así que se va a presentar este martes en detalle para que todos los miembros de la Mesa Social COVID-19 lo conozcan. Si además es necesario hacerle una presentación exclusiva al Colegio Médico, también se la haremos, obviamente, pero no es lógico decir que la subsecretaria miente, porque no fue así. Ella presentó y ella misma, la presidenta del Colegio Médico, hizo reparos a la presentación. Por lo tanto, la vio. Perfecto. Me queda clara entonces lo que usted nos ha explicado esta noche. Ministro, lo más relevante es que todos los ciudadanos puedan conocer el documento, así es que los invitamos, por supuesto, a descargarlo, a virarlo desde la página de MinSal. Nosotros también, como medio de comunicación, estamos entregando esa información, pero es importante saberlo y tomar las medidas correspondientes. Ministro, le agradezco su tiempo. Le agradezco mucho. Que esté muy bien, que tengamos una buena semana. Le agradezco a usted, Soledad. Que esté bien, Muchas buenas gracias, noches. igualmente.